Bien, buenos días, bienvenidos. Vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy. Un tema bastante interesante de poder ir analizando, ya que pues esto se hace fundamental a la hora de tener estas relaciones interpersonales con los que nos rodean y de esa manera podemos nosotros lograr una comunicación adecuada, que nuestro mensaje llegue y que pues logremos resultados. Y entonces, básicamente lo que vamos a platicar y abordar hoy, pues servirá para ir mejorando esas relaciones personales, esa gestión de relación que debemos de tener cuando ya tenemos la conciencia social para poder abordar nuestras emociones. Porque recordemos que en el campo que nos estamos desarrollando, que es la psicología, pues se hace fundamental el que vayamos abordando y entendiendo estos temas que son bastante importantes, ya que esto nos garantiza poder llevar nuestra comunicación a un alto nivel. Ok, entonces en la clase de hoy, pues la comunicación asertiva, un tema bastante oportuno, prudente y puntual para que lo vayamos practicando. Entonces, al final de la clase, yo esperaría que usted pues ya tome noción de en qué momentos hemos sufrido, ¿no? Y seguiremos sufriendo los secuestros emocionales. Pero lo importante es mejorar cada vez para no tener ese momento, ¿no? Cada vez que sea menos repetitivo, que vaya bajando de revoluciones esos secuestros emocionales, porque estos temas para eso nos ayudan, nos estamos entrenando prácticamente para tener una gestión emocional más adecuada cada vez. Bienvenidos entonces a asertividad en cuanto a la comunicación. Vamos entonces a ir ya abordando lo que es la comunicación asertiva. ¿Cómo logramos esto de la comunicación asertiva? Veamos entonces, no hay problema sino falta de comunicación. Esto es bien cierto, ¿no? Que muchas veces vemos cosas donde no las hay. Colocamos situaciones como problemas cuando realmente existe una falta de comunicación. Realmente problemas no existen, únicamente falta esta comunicación para que se den las cosas de manera adecuada. Entonces, es bien importante que tengamos esto ahí presente. ¿Qué dice la gente cuando está enojada? ¿Qué dice usted? ¿Qué decimos cada uno de nosotros cuando estamos enojados, cuando pues no tenemos ese pensamiento claro y pues la comunicación no fluye, no somos tan coherentes, no somos tan sensatos a la hora de hablar? Entonces, ¿qué decimos cuando estamos enojados? Pues usted se imagina, ¿no? Insultos y malas palabras. Esto es consecuencia de los raptos emocionales, ¿sí? De los secuestros emocionales, donde venimos y actuamos de manera instintiva nada más. Usted se recordará aquel pasaje de los tres cerebros, ¿sí? Una de las clases que tuvimos allá en el colegio, donde se marca precisamente la evolución del cerebro, ¿sí? El evolucionar del cerebro, es decir, el comportamiento del ser humano. Primero es reptil, ¿no? Un comportamiento reptil en cuanto a que solo es instinto, solo reacciona el organismo ante un estímulo. Seguidamente de lo que es el sistema límbico, que es el de las emociones, ¿sí? El de, el de todo esto de la emocionalidad. Luego viene el córtex, ¿no? El pensar, el analizar algunas cuestiones bien interesantes, donde encontramos precisamente ya la última etapa de evolución del cerebro hasta el momento, ¿sí? Entonces, cuando hay una falta de comunicación y estamos enojados, pues es un secuestro emocional el que sufrimos y por ende insultamos y pues agredimos, ¿no? Verbalmente. Hay malas palabras ahí las que pues ya conocemos, que son palabras soeces. También hay amenazas en este proceso cuando no hay una comunicación adecuada, cuando no tenemos una emocionalidad estable. Amenazamos y empezamos, ¿no? En esa discusión acalorada, pues decimos groserías, decimos amenazas, también nos victimizamos, ¿no? Pobrecito yo, todo me pasa a mí, ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Le ha pasado? Sí, seguramente, porque esa es la dinámica del ser humano, pero del ser humano común y corriente. Gente que no conoce estos temas, pues seguirá dentro de este movimiento, pero usted que se está educando, pues
Debemos de ir moldeando esa conducta, de ir mejorando cada vez. Por eso estamos viendo y llevando estos temas, ¿sí? Llevando este curso llamado psicología que nos va a ayudar a crecer, a tener una estabilidad emocional, ¿sí? Entonces, aquí cuando estamos enojados, pues nos victimizamos, ¿no? Nos autoflagelamos, pobrecito yo, ¿qué voy a hacer? Nadie me apoya, solo problemas, y en fin, ¿no? Empezamos con toda esta situación, porque estamos enojados, hay una falta de comunicación ahí. Pues también existen burlas y sarcasmo, ¿sí? Nos burlamos de la gente y hablamos de manera sarcástica en todo momento. Recuerde que esto de las burlas y el sarcasmo es únicamente un mecanismo de defensa del ser humano, porque está totalmente con ese rapto emocional y no analiza, no procesa la información. Recuerde que ahorita estamos viendo qué conductas tenemos nosotros como seres humanos en cuanto tenemos un enojo, ¿sí? Pues chantajeamos también, ¿sí? Tenemos un chantaje. Cuando nos enojamos, ayúdame porque yo te ayudé la otra vez, mala onda, y en fin, ¿no? Empezamos a chantajear hasta cierto punto para conseguir nuestro objetivo, pero lo hacemos de una manera enojada, de una manera prepotente, y eso no es comunicación asertiva definitivamente. Vamos entonces y vemos que también hacemos un retorno al pasado. Aquí es donde nos identificamos con algunas experiencias similares o iguales a la que estamos viviendo actualmente. Y por eso retrocedemos al pasado, es decir, encontramos la conexión a nivel cerebral y recreamos ese momento y sentimos incluso lo que pudimos haber sentido en ese pasado, en ese momento que también nos enojamos. Entonces, prácticamente buscamos en el baúl de los recuerdos a nivel cerebral ese momento en el cual también nos enojamos y lo recreamos, ¿sí? Y eso es lo que sucede constantemente cuando tenemos secuestros emocionales, cuando nos enojamos, cuando tenemos ese malestar, porque nos es placentero. Es increíble, pero es cierto. Tenemos ese placer de enojarnos, por eso de repente usted puede determinar a personas que están así súper molestas, siempre incómodas, porque les es placentero, ¿sí? Les es cómodo estar así. Entonces, para que pues veamos, ¿verdad?, cómo es la conducta humana. Recordemos que el cerebro trabaja bajo recompensa, ¿sí? Bajo recompensa. Si le es gratificante, el cerebro sigue mandando esa orden ante ese estímulo. Por eso retornamos al pasado, porque en ese momento que nos molestamos seguramente nos fue gratificante, ¿sí? Porque chantajeamos, conseguimos lo que queríamos a través de enojo y pues el cerebro viene y retrocede y siempre pretende querer ganar algo en relación a enojarse. Por eso tenemos ese retorno al pasado. Seguidamente de esto, pues tenemos también, pues lanzamos indirectas, ¿no? Esto viene mucho a relación con lo que es el sarcasmo, ¿sí? Venimos y pues lanzamos indirectas para que, pues, conseguir resultados seguramente en nuestro actuar, pero es una manera errónea, definitivamente. Entonces, luego de esto, pues los conflictos comunes de comunicación. ¿Cuáles son los conflictos comunes de comunicación? Ok, lo que vimos anteriormente es lo que decimos, ¿sí? Lo que decimos cuando estamos enojados. ¿Qué es nuestro actuar cuando estamos enojados? Ahora veamos conflictos comunes de comunicación. Dentro de estos conflictos comunes de comunicación, pues hay estilos de comunicación. Veamos, ¿qué estilos de comunicación tenemos por acá? Porque para hablar de comunicación asertiva, tenemos que ver y establecer cuáles son los estilos de comunicación que el ser humano tiene. Y luego vamos a ir a desarrollar lo que es la comunicación asertiva. Entonces, el estilo asertivo, el estilo agresivo y el estilo pasivo. Esas tres formas tenemos para comunicarnos, que el ser humano ha desarrollado para comunicarse. Vamos a ver entonces el estilo asertivo. Acá hay una conducta verbal, ¿sí? ¿Qué es lo que decimos nosotros? ¿Sí? Verbalmente. Es directa y firme. Un estilo asertivo es cuando nosotros tenemos una conducta verbal directa y firme, ¿sí? No titubeamos al hablar. Estamos con total seguridad y lo manifestamos de esa manera. También en la conducta no verbal, es decir, en nuestro actuar, lo que no hablamos, en el estilo asertivo, es contacto ocular directo, mirar
fijamente a los ojos a una persona cuando se está hablando. Eso es una comunicación de estilo asertivo, ¿sí? Mirar directamente a los ojos. Hablar firme y claro, sin titubear, ¿sí? Entonces luego viene también los gestos firmes, ¿sí? Recuerda que estamos viendo la conducta no verbal, ¿sí? Es decir, todo lo que nuestra fisionomía dice y comunica. Con la mirada yo puedo comunicar tranquilidad, ¿sí? Asertividad. Mis gestos son firmes, no son temblorosos. Es decir, tengo una fisionomía de excelencia, ¿sí? Pecho ensanchado, barbilla o mentón hacia el frente y mirada también hacia el frente. Esta postura es una postura de excelencia, ¿sí? Marca excelencia. Entonces, en relación a ello es la conducta del estilo asertivo en cuanto a la comunicación. Gestos firmes, postura relajada, lo que yo les decía, una postura de excelencia, ¿sí? Porque no voy a andar pues así todo, ¿no? Esta postura no es de excelencia. La postura de excelencia es con el pecho ensanchado, ¿sí? Tampoco exagerado, ¿no? Sino normal, recto, para poder manifestar también esa asertividad. Una voz sin vacilaciones, es decir, hablar claro, prudente, ¿sí? Entonces, al hablar, se nota si estoy relajado o estoy nervioso. Una persona asertiva habla de una manera relajada, ¿sí? Entonces, las consecuencias, es decir, ¿qué consecuencias tengo si practico la comunicación o el estilo asertivo? Pues voy a defender mis derechos, ¿sí? De manera prudente, no atacando, sino solo defendiendo, haciendo ver que tengo esos derechos, estar relajado y satisfecho de lo que hago. Eso también voy a conseguir con un estilo asertivo. Voy a resolver problemas de manera puntual y directa, ¿sí? No voy a andar con tanto pensar, sino mis decisiones van a ser puntuales. Ahora, en el estilo agresivo, todo lo contrario, obviamente, ¿no? Una conducta verbal impositiva, es decir, cuando yo hablo, se siente que estoy dando órdenes, mientras que un estilo asertivo es una comunicación más sugerida, más abierta, mientras que la conducta verbal de una persona en estilo agresivo impone las cosas. Luego, interrumpe a los demás, no deja que usted hable, ¿sí? O va a empezar a hablar y mire, pero es que, y ahí es donde empieza, ¿no? Cuando una persona actúa de esa manera, es agresiva, no tiene asertividad, es decir, no hay una inteligencia emocional. Eso también vamos a abordar y recordar lo de la inteligencia emocional. Vamos entonces y veamos acá que la conducta no verbal, es decir, los gestos que esta persona de estilo agresivo manifiesta, es una mirada fija, así, toda enojante, todo enojado, no tanto un contacto visual, sino una mirada fija de enojo, ¿sí? Gestos amenazantes, empieza no a señalar, empieza a criticar de esa manera. Postura hacia adelante, es decir, no erguida, no de excelencia, sino hacia adelante. Esta es la postura de una persona agresiva, ¿sí? Ir hacia adelante, ¿sí? Como que retando a los demás. Luego, el volumen de voz es elevado, ¿sí? Es cuando se altera y eleva la voz. Esa es una persona agresiva, ¿sí? No tiene armonía su voz, únicamente es como que estuviera gritando, ¿no? Estuviera dando esas órdenes de manera enojada. Luego, las consecuencias de tener este estilo agresivo, definitivamente voy a violar los derechos de los otros, ¿sí? Voy a crear tensión en los demás, es decir, mis relaciones siempre van a ser muy tensas, no voy a estar relajado. Y pues voy a tener conflictos interpersonales, es decir, a donde yo vaya, siempre voy a encontrar dificultades, siempre voy a encontrar problemas y voy a ver siempre lo negativo, ¿sí? Cuando tengo un estilo agresivo. Ahora, un estilo pasivo. Veamos una persona de estilo pasivo, es decir, su comportamiento es pasivo. La conducta verbal, vacilante, le da igual, no se interesa. También la comunicación es cortada, es decir, solo se limita a contestar lo que le preguntan, nada más, no opina más allá, ¿sí? Entonces, esa es la del estilo pasivo. Solo hablo lo que tengo que decir y nada más. Contesto lo que me preguntan. Una conducta no verbal, ¿cuál es mi comportamiento?
pues rehuyo de la mirada. Es decir, si de repente me están dando una mirada fija, yo agacho la cabeza o bajo los ojos, ¿no? Entonces, esa es la conducta en cuanto a la no verbal, una conducta no verbal. Rehuir a la mirada, movimientos nerviosos, empiezo como que a hacer así, a tener esa conducta retraída, ¿sí? Hacia mí, estar todo encorvado, ¿sí? Es una postura pasiva, me da igual la vida, ¿sí? Entonces, luego de esto, pues tenemos una postura recogida, le decía, ¿no? Así todo, temeroso, ahí, volumen inadecuado de voz, cuando se le pregunta, apenas se le escucha, ¿no? Cuando dice, ¿qué dijo? ¿Sí? Esa es una persona pasiva. Las consecuencias de tener un estilo pasivo en la comunicación, no defender nuestros derechos. Pues, si me dicen que lo haga, pues lo hago. Sencillo, no me complico, ¿sí? No me meto a situaciones como quien dice, no, respéteme, o no, dígame qué hago y yo lo realizo sin ningún problema. Es una conducta pasiva, no aporta, ¿sí? No aporta. Luego de esto, pues pierde oportunidades, conflictos interpersonales. También están esos conflictos interpersonales porque no tiene criterio. Es una persona que opina a favor de todos. Es decir, estoy con usted, le digo, sí, tenés razón. Voy con otros, sí, tenés razón. Y nunca tengo yo criterio. Ese es un estilo pasivo. Y un estilo agresivo, pues es una persona imponente, prepotente, ¿sí? Impositora. Mientras que un estilo asertivo es el más adecuado y es el que nos vamos a centrar en este momento. Vamos entonces a poder entender de qué se trata esto de la comunicación asertiva. En primera instancia, entonces, ya vimos los estilos de comunicación que existe, que son tres: el asertivo, el agresivo y el pasivo, ¿sí? Yo espero que usted, al final de la clase, tenga esta conducta asertiva, ¿sí? Esta comunicación asertiva. Y no sea una persona agresiva, ni mucho menos tenga una comunicación o una situación pasiva, que le da igual todo, ¿sí? Entonces, veamos. La asertividad. ¿Qué es la asertividad? ¿Qué significa esto de ser asertivo? Nuestros derechos, es decir, defender nuestros derechos sin faltar a los derechos de los demás. Por eso se decía ahí que en la asertiva, ahí usted puede ver que en la conducta asertiva se tiene esta noción de defender mis derechos sin afectar a los demás. Es decir, también pienso en los demás, pero pienso en mis derechos, los defiendo, doy mi postura, doy mis argumentos, pero sin ofender, porque si no estaría cayendo a lo que es una posición agresiva. Pero si no los defiendo, estoy en una posición pasiva. Entonces, acá tenemos que ser asertivos. Buscar la manera, ¿sí? Eso es más que todo a la asertividad, buscar la manera cuando yo vea mis derechos sin afectar los derechos de los demás, ¿sí? A eso es asertividad. Entonces, asertividad significa defender nuestros derechos sin faltar a los derechos de los demás, ¿sí? Quedémonos con esa información. Ahora, la comunicación asertiva es un término utilizado mucho en comunicación y también en la práctica clínica, ¿sí? Es decir, en la parte de la psicología clínica. Por lo tanto, debemos hablar de comunicación asertiva. Con la comunicación asertiva se desea lograr tres tipos de comportamiento, ¿sí? Ya vimos los estilos: estilo asertivo, estilo agresivo y estilo pasivo. Vamos entonces y centrémonos que en la comunicación asertiva hay que desarrollar estos tipos de comportamiento. Cuando nosotros practicamos un estilo asertivo, vamos en búsqueda de desarrollar estos tres tipos de comportamiento. Veamos qué comportamientos son los que nos da este asunto de practicar, de tener esta comunicación o este estilo asertivo. En primera instancia, la primera conducta o el primer comportamiento que nos da como resultado de practicar o tener este estilo asertivo, que usted, si no lo tiene, se puede entrenar para obtenerlo, ¿sí? Esto es lo que resulta a la hora de estudiar estos temas, ¿no? Entender, ¿sí? El resultado es entender de que tenemos la capacidad de poder moldearnos para poder lograr esa asertividad. Veamos entonces la primera conducta. La primera conducta, cuando nosotros practicamos este estilo asertivo, tenemos evitar dejarse llevar por los impulsos. Cuando tenemos el estilo asertivo,
no nos dejamos llevar por los impulsos, ¿sí? No nos dejamos llevar por impulsos. Es decir, viene un estímulo, no me afecta, ¿sí? Me quedo tranquilo. Entonces, esto de no dejarse llevar por los impulsos es muy importante, no caer en que los estímulos nos dominen, ¿sí? Que no nos dominen estos estímulos, por ejemplo. ¿Qué estímulos? De repente un ruido ahí, ¿no? Que nos esté molestando. O, perdón, evitar que nos moleste ese ruido y, pues, pasarlo desapercibido. También, no dejarnos llevar por ese estímulo que venga una persona y nos quiera hacer sentir mal. Esos son los estímulos, ¿sí? Por eso dice, no dejarse llevar por los impulsos, porque seguramente esta persona viene, me está dando ese estímulo para que yo me enoje, para que yo me moleste. Lo logra al momento que yo me dejo llevar, que yo le pongo atención a ese estímulo. Ahí no estoy teniendo este estilo asertivo. Cuando me dejo llevar, fíjate que dicen que vos hiciste eso y qué mala onda y empiezan, ¿no? A tratar de hacernos sentir mal. Acá lo importante es no dejarse llevar de que estos estímulos lo dominen. Entonces, ¿sabía usted que las personas que no controlan los impulsos, es decir, que se dejan llevar de sus impulsos, tienen esa tendencia al maltrato animal, ¿sí? De repente no les gustan los gatos o tratan de golpearlo o a un perro lo patean, tienen conductas agresivas hacia los animales, los maltratan. Cuando esta persona no controla sus impulsos. ¿Quiere usted saber cuándo una persona no controla sus impulsos? Pues entonces vea cómo trata a los animales, ¿sí? Son cosas verídicas. Luego de esto, entonces, cuando tenemos este comportamiento, ¿sí? Que es no dejarse llevar de impulsos, estar sereno, tranquilo, empezamos ya a tener este estilo asertivo. Hay muchos beneficios al practicar la comunicación asertiva, este estilo asertivo, ¿sí? Tranquilidad, ver por mis derechos sin afectar a los demás. Mi postura es una postura de excelencia, no ando así, todo cabizbajo, sino pues ando de manera, una postura de excelencia. Ya le decía la postura de excelencia, pecho ensanchado, barbilla o mentón, ¿sí? La quijada hacia al frente, mirada hacia el frente. De esta manera yo estoy mandando ese mensaje de excelencia, de que estoy preparado para cualquier eventualidad y que estoy sereno y que no va a causar ningún efecto los estímulos y no me voy a dejar llevar de mis impulsos, ¿sí? Ok, entonces, luego de esto, la segunda conducta, ¿sí? Del segundo comportamiento que podemos lograr o que tenemos que buscar es responder de manera calmada, ¿sí? Serenarse. Y a esto le llamamos también gestión de emociones, ¿sí? Gestión de emociones es hacerse consciente de que hay otras personas que están a mi alrededor, ¿sí? No responder de mala manera, responder calmado, ¿sí? Responder calmado, saber que los demás están ahí y que tengo que gestionar mejor mis relaciones, tengo que llevarme mejor con los demás. Entonces, no responder de manera calmada ante situaciones de conflicto o de estrés. Muchas veces estamos muy estresados y estamos así bien incómodos y viene algo, es decir, viene un estímulo, una palabra, algo que alguien nos dice y reaccionamos mal. ¿Sí? Reaccionamos mal. Entonces estamos bajo estrés y no lo podemos, no lo sabemos controlar. Entonces contestamos mal, respondemos de manera impulsiva y ahí es donde nos dejamos llevar de impulsos. Entonces, responder de manera calmada, así podemos actuar de manera autorreflexiva, ¿sí? Autorreflexiva. Es decir, de una manera tranquila, consciente y tomo mejores decisiones, ¿sí? Porque si estoy alterado, ya le decía, el peor momento para tomar una decisión es cuando mis emociones están al tope, es decir, estoy contento, estoy feliz y me dan una información o me dan una invitación y yo acepto porque estoy contento. Es una mala decisión esa, ¿sí? También es mala decisión cuando estamos todos cabizbajos y viene alguien y nos dice algo y nosotros, pues, por el sentir que tenemos, por el estado emocional bajo que tenemos, pues no contestamos de buena manera.
¿sí? Contestamos decepcionados. Una mejor opción para tomar buenas decisiones es cuando sus emociones están estables, ¿sí? Cuando están estables. Entonces, eso es de una manera de conducta de responder de manera calmada. También calmar a otros. Eso es lo que nos garantiza y lo que nos da como resultado el tener la comunicación asertiva, ¿sí? Calmar a otros. Este caso conviene recordar la definición de Aristóteles, de lo que decía de la inteligencia emocional, donde decía Aristóteles que la inteligencia emocional es la habilidad del individuo para reaccionar con alegría adecuada, ¿sí? Habilidad de cada uno de las personas o lo que es la habilidad del individuo para reaccionar con energía, alegría adecuada, con energía y alegría adecuada, ante la persona adecuada y en el momento adecuado, ¿sí? Eso es inteligencia emocional. A eso nos dice calmar a otros, responder con energía, ¿sí? Con energía adecuada, ante la persona adecuada, en el momento adecuado. Inteligencia emocional, ¿sí? Lo decía Aristóteles. Entonces aquí podemos ver que la clave fundamental para lograr lo que pues hemos ido abordando en cuanto a las conductas, evitar dejarse llevar de impulsos, responder de manera calmada y calmar a otros, eso es tener una comunicación asertiva, ¿sí? No enojarse, porque ya vimos que si nos enojamos decimos una cantidad de barbaridades, hacemos y tenemos una actitud negativa siempre, prepotente, ¿sí? Malhumorados. Entonces, debemos de evitar estas situaciones para poder tener una comunicación asertiva. Luego de esto, entonces, este es un proceso orgánico, es decir, el oír. Entonces, a la clave fundamental para lograr las conductas anteriores, las tres conductas anteriores, se resume en un solo proceso. ¿Cuál es ese proceso? En aprender a escuchar, ¿sí? Tengo que aprender a escuchar a los demás, porque no basta solo con oír. Oír es nada más, llegó el estímulo al oído y ahí quedó. Mientras que oír es, llegó el estímulo y es procesado a nivel cerebral, ¿sí? Este es un proceso orgánico, entonces, protagonizado por los oídos, mientras que cuando tenemos esta situación de interpretación, vemos acá lo interesante entonces que es a través de la comunicación asertiva. Estamos controlando nuestro pensamiento, sentimientos, emociones. Cuando tenemos entonces esta situación bien especial de comunicación asertiva, podemos controlar lo que pensamos, podemos controlar lo que sentimos y obviamente nuestras emociones. Y entonces aquí es donde pensamiento, emociones y actuar se vuelve coherente, ¿sí? Tenemos la coherencia de lo que pienso, es lo que siento y es lo que actúo, ¿sí? En esas tres facetas vemos entonces la coherencia en pensamiento, sentimiento y actuar, ¿sí? Pienso una cosa, la siento y la actúo. Ahí podemos encontrar lo que es comunicación asertiva. Luego de esto, entonces, lo que es también nuestro lenguaje corporal manifiesta mucho. El cuerpo actúa conjuntamente con las emociones, no están separados, ¿sí? Porque de repente pienso algo, digo otra cosa y actúo otra, ahí hay algún problema. Ahí es donde de repente no encontramos resultados de una buena comunicación asertiva. Queremos tener resultados, queremos tener éxito, tenemos que actuar lo pensado y lo que sentimos, ¿sí? Cuerpo y mente están estrechamente ligados. El problema es cuando de repente nosotros no sabemos escuchar, ¿sí? Solo oímos, pero no escuchamos. Escuchar es un proceso, ¿sí? Orgánico, ¿sí? Es un proceso a nivel cerebral, que esto llega, los estímulos y se procesa. Entonces, vamos a poder observar acá un material para ir ampliando esto de la comunicación asertiva. Acá les voy a dejar precisamente 4 pasos. Bueno, son 5 pasos en cuanto a la comunicación asertiva, lo que debemos de practicar, ¿sí? Veamos acá entonces este video donde nos va a manifestar una comunicación asertiva inadecuada, ¿sí? Veamos entonces. Entonces, veamos acá, hay una situación. Vamos acá.
Permítanme, ahorita le vamos a poner volumen. Vamos a subir acá el volumen para que pues escuchemos de qué es lo que se trata esto de la comunicación en 5 pasos. Estos 5 pasos son bien importantes, ya ahorita los vamos a analizar. Siempre es lo mismo contigo, familia. ¿Qué tal? Otra de estas y llegas. Algunos ejecutivos de Guatemala nos hablan las hojitas para servirse más importantes. Ignorando así la comunicación asertiva. Pero, ¿qué es la comunicación asertiva? ¿Cómo evitar convertirte en un trato grabado? Lo único que no siguen humillando a otros es cerrar la puerta a toda colaboración. Una comunicación asertiva solo se da a las dos partes se sienten seguras. Tan pronto alguien empieza a sentirse despreciado o criticado, empiezas a irse tras un muro que la deja incomodada. La parte amenazada quizá sentirá que sigues ahora ahí, pero mandada emocionalmente se retira de la conversación. La única manera de impedir que los demás escondan ese seguro y lograr una comunicación activa cuando hablan contigo es hacer que la persona con quien se está comunicando se sienta segura e importante. En el momento en que notan que van a ser juzgadas, devaluadas o despreciadas, se cerrarán de inmediato. En el libro Conversaciones Cruciales, claves para el éxito cuando las situaciones críticas, Karen Carlson y sus colegas recomiendan un modelo de 5 pasos para lograr una comunicación asertiva. Paso 1. Establece los hechos. Aborda los hechos ocurridos y no los prejuicios formulados. Por ejemplo, en lugar de decir, siempre es lo mismo contigo, Javier. Te sugerimos decir, Javier, hay una contestación también para la alimentación a partir de tu tiempo. Paso 2. Cuenta tu historia. Explica la situación desde tu punto de vista, evitando recurrir a insultos y juicios. Por ejemplo, en lugar de decir, ¿qué cuentas? Así me parece que te sugerimos decir, mira, en esta contestación la empresa está perdiendo la herramienta. Paso 3. Pregunta por la versión de la decir, otra de estas y demás. Te sugerimos decir, bien, puedes explicarme cuándo sucederá esta oportunidad. Paso 4. Habla y da la solución. Evita sacar conclusiones, establecer juicios y dirigir amenazas. Te sugerimos decir, ok, entonces tú me aclaraste al cliente que no era una contestación vigente. Paso 5. Tratar de considerar la situación. Te sugerimos decir, muy bien, Javier. Vamos a enviar una contestación correcta y recordar a nuestro cliente la acordada, por favor. Ok, ahí entonces podemos ver en estos 5 pasos lo que podemos ir logrando con la comunicación asertiva. Vamos a recordar esto entonces, cuáles son los pasos, ¿no? Para poder ir ampliando y entendiendo. Ok, veamos entonces que la comunicación asertiva, pues es aquella comunicación que reúne las conductas y pensamientos que nos permiten defender los derechos de cada uno sin afectar a los demás. Eso es bien importante que lo recordemos. Ok, veamos entonces lo que hacen las personas asertivas. En primera instancia, vamos a ver que se centran en los hechos. Se deben discutir los hechos de manera concreta. Entonces, acá, con esto ya vamos a terminar la clase y veamos entonces estos 5 pasos. Acá, en primera instancia, debemos de discutir hechos concretos. Es decir, antes de generar una opinión, tenemos que indagar qué está pasando, ¿sí? Es como cuando sucede un accidente. En primera instancia, pues todos se aglomeran, ¿no? Están ahí y nadie esclarece los hechos, nadie pues da información. Entonces, primera parte, antes de discutir o antes de entrar en cualquier situación, veamos los hechos, indaguemos, ¿qué pasó? Segundo, en segunda instancia,
se deben manifestar sentimientos y pensamientos. Es decir, ok, ¿qué está pasando acá con esta situación? Aquí vamos a dar un ejemplo. Primera instancia, entonces, sucedió, así como vimos en el video, sucedió que este personaje, un empleado, mandó una cotización del año pasado, donde en esa cotización, pues, tenía un bajo presupuesto y mandó con una pérdida de 9,000 quetzales. Entonces, primera instancia, averiguar por qué se mandó esa cotización del año pasado. No decir, híjolas, es que qué tonto eres, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? No, acá simple y sencillamente es de relajarse y decir, bueno, comentame, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se envió esa cotización del año pasado? Eso es discutir hechos concretos, ¿sí? Discutir los hechos concretos y no andar, pues, reaccionando de manera incorrecta. Luego, hay que manifestar pensamientos y sentimientos, es decir, el empresario, obviamente nuestro jefe diría, bueno, fíjate que mandaste esto y ahí estamos perdiendo. Entonces está manifestando su sentimiento y su pensar, pero de manera tranquila y relajada. En tercera instancia, se debe pedir de forma concreta y operativa lo que queremos. Es decir, ¿queremos que se solucione el problema? Seguramente. Entonces tenemos que tener esa comunicación asertiva. Tenemos que pedir qué es lo que queremos de manera puntual, ¿sí? No agresiva, sino decir, ok, la enviaste mal, ahora pues tenemos que mandar la nueva y hacerle ver y darle la observación al cliente que pues tuvimos un poquito de complicaciones en relación a la cotización y que esta es la nueva cotización, ¿sí? Eso es entonces una forma de pedir concreta y operativa las cosas que queremos, ¿sí? El cuarto, se debe de ser específico en las consecuencias. Tenemos que manifestarle las consecuencias a la persona que cometió el error, ¿sí? Pero no de una manera imponente, sino de una manera asertiva. Es decir, fíjate que sucedió esto, enviaste esta cotización del año pasado, estamos perdiendo 9,000 quetzales y acá pues seguramente nosotros vamos a tener fuertes repercusiones, ¿sí? Vamos a tener una gran pérdida. Entonces ahí estamos manifestando las consecuencias. Y por último, vemos entonces que debemos de pues tener precisamente una asertividad en cuanto a la comunicación, ¿sí? Entonces, las consecuencias es bien importante que las marquemos. Primera instancia, entonces, trabajar bajo hechos, ¿sí? Trabajar bajo los hechos y luego nosotros transmitimos sentimientos, ¿sí? Es decir, nuestro sentimiento y pensar. ¿Qué es lo que pensamos al respecto de ese hecho? Nosotros. Luego, ¿cuál es una conducta concreta? ¿Qué es lo que queremos para que se resuelva el problema? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer para resolver el problema? Seguidamente, manifestarle que si no se arregla el problema, vamos a tener consecuencias. Hay que hacerle ver las consecuencias, ¿sí? De sus actos. Entonces, ahí podemos ver esto de la comunicación asertiva. Entonces, recuerden que pues la clase fue grabada para que usted la pueda consultar en un par de horas por la tarde. Ya va a estar disponible lo que es esta clase de comunicación asertiva para que pues ustedes la puedan consultar. Pues agradecerles su tiempo y antes de retirarme, ¿verdad? Alessandro García, bienvenido. Cuénteme, Gracias, profe. ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí, es que quería ver qué era la comunicación asertiva, así en un resumen Ok, pequeño. entonces, perfecto. Vamos entonces y le voy a indicar. La comunicación asertiva básicamente es la forma, ¿sí? La forma en que nosotros comunicamos y percibimos lo que es nuestro entorno. Entonces, el concepto claro para poder ir entendiendo lo que es la comunicación asertiva es precisamente el hecho de que la comunicación asertiva es aquella comunicación, ¿sí? Quedémonos con este concepto. Es la comunicación que reúne las conductas y pensamientos, ¿sí? Es la comunicación que reúne las conductas y pensamientos que nos permiten defender los derechos de cada uno sin afectar los derechos de los demás, ¿sí?
Básicamente, eso es la Las conducta. conductas y los pensamientos. Ajá, eso es es aquella comunicación que reúne las conductas y pensamientos, ¿sí? Es la reunión de conducta y pensamiento que permite defender nuestros derechos, pero sin afectar los derechos de los demás. Eso es la comunicación asertiva, ¿sí? Entonces, la asertividad significa defender nuestros derechos sin faltar a los derechos de los demás. Luego, entonces, de esto podemos ver acá en este cuadro que le voy a proyectar cuáles son los estilos de conductas que el ser humano pues trabaja. Es decir, que por lo general siempre va manifestando. Y la conducta asertiva pues nos indica que debemos de ir en búsqueda del estilo asertivo. Entonces, ¿cuáles son los estilos de comunicación? Acá los vamos a ver, que los estilos de comunicación son precisamente tres estilos de comunicación, ¿sí? Estilo asertivo, estilo agresivo y estilo pasivo. Que en el estilo asertivo hay una conducta verbal directa, firme, ¿sí? Conducta no verbal, es decir, con nuestros gestos, ¿qué es lo que decimos? Contacto ocular directo, gestos firmes, postura relajada, voz sin vacilación. ¿Cuáles son las consecuencias de practicar un estilo de comunicación asertivo? Pues defender los derechos, estar relajado y satisfecho, resolver problemas. En el estilo agresivo, obviamente, es todo lo contrario. La conducta verbal es impositiva. Hay también momentos de que interrumpen a los demás, no los dejan hablar. Una conducta no verbal en el estilo agresivo es una mirada fija, amenazante, gestos amenazantes, postura hacia adelante, un volumen de voz elevado. Consecuencias de practicar este estilo agresivo, definitivamente, violar los derechos de los demás, crear tensión en las relaciones, conflictos interpersonales. No me llevo con nadie. Está el estilo pasivo. Este pues ni es agresivo ni es asertivo, pero es muy dañino también, ¿sí? Daña la conducta del ser humano, porque la conducta verbal es vacilante, es toda temerosa, no da seguridad. Cuando se le pregunta algo, se limita a contestar lo que se le preguntó, no da mayor opinión. Conducta no verbal, pues reúne la mirada, rehuye a la mirada, movimientos nerviosos, postura recogida, así todo agachado, volumen inadecuado, no se le entiende lo que habla. Consecuencias de tener este estilo pasivo, pues definitivamente este estilo pasivo no vamos a defender nuestros derechos, nos va a dar igual, ¿sí? Nos va a dar igual. Voy a perder oportunidades laborales, oportunidades familiares, voy a tener conflictos interpersonales, es decir, a nadie le voy a caer bien porque pues no tengo un criterio. Entonces, básicamente, el estilo asertivo es el que nos ayuda a tener éxito. El estilo agresivo voy a tener muchos problemas porque soy muy prepotente, doy órdenes, ¿sí? No doy sugerencias, sino órdenes. En el estilo pasivo me da igual, ¿sí? Me da igual si se hace, no se hace, no expreso mis ideas, me quedo callado. Mientras que en el estilo asertivo, que es el que obviamente es el que queremos y tenemos que practicar si queremos tener éxito, ¿sí? Entonces, básicamente, ahí es donde radica esto de la comunicación asertiva. Lograr entonces tener un estilo asertivo nos va a garantizar a nosotros tener tres conductas básicas, tres conductas claves. ¿Cuáles son esas tres conductas? Pues evitar dejarse llevar de los impulsos, es decir, no tener esos secuestros de rapto emocional, ¿sí? No tener ese instinto cerebral de lo que es el cerebro reptiliano y que secuestre nuestro cerebro, ¿sí? No dejarse llevar de impulsos, entonces, estar relajado. Luego de esto, responder de manera calmada. Al practicar el estilo asertivo, conseguimos entonces evitar dejarnos llevar de impulsos, responder de manera calmada a cualquier situación, a cualquier problema que se venga, ¿sí? Nuestra forma de ver va a cambiar, la forma de ver los problemas van a cambiar. También la otra conducta que conseguimos al practicar un estilo asertivo es calmar a los otros.
tenemos esa capacidad de calmar a los demás, ¿sí? Ahí podemos entonces prácticamente pues resumir, ¿verdad? Esto de la comunicación asertiva. Ahí podemos lograr nosotros cambiar nuestro estilo de vida, ¿sí? Entonces, ya para ir ampliando más la información, pues ahí le recomiendo ver la clase que va a estar disponible en Classroom porque ha sido grabada para que ustedes la puedan consultar y pues avisarle a sus compañeros, ¿verdad? Todo el material ha sido subido y está siendo subido a Classroom para que ustedes lo puedan consultar. Ahí en su agenda está el código de Classroom para que ustedes puedan estar en la clase. Si ya tienen asignada la clase, pues ya solo es de ver el material y descargarlo. Profe, con las tareas ya ha dejado en estas semanas de Sí, la seguro. tercera unidad. Ahí están las agendas también. Ahorita le voy a comprobar acá, le voy a proyectar. Tenemos un poquito de tiempo, lo voy a hacer para que usted evidencie de que pues todo el material está ahí precisamente y que me haga favor de indicarle también a sus compañeros que ingresen a Classroom. Entonces acá le voy a proyectar y le voy a evidenciar que ya está todo el material ahí desde que iniciamos la tercera unidad. Entonces, acá obviamente usted va a tener su plataforma de Classroom con las clases que ya tiene asignadas. Entonces, usted buscará precisamente cuarto diseño, que está acá, que es cuarto diseño. Entonces, psicología industrial. Abre la plataforma, la clase. Obviamente se va acá donde dice trabajo de clase. En esta parte están todas sus agendas, miren. Aquí están agendas de trabajo. Desde la semana 25 al 29 de mayo, del 1 al 5 de junio, del 8 al 12 de junio y del 15 al 19 de junio, la semana en la que estamos iniciando. Entonces acá va a encontrar, mire, acá está la agenda de esta semana. Y asimismo va a encontrar la agenda de la semana pasada, de la segunda semana y la primera semana. Obviamente las abre y ahí está su agenda, miren, ahí está lo que estamos trabajando y lo que hemos trabajado. Entonces, acá está, por ejemplo, donde dice bases de la inteligencia emocional. Acá a la par dice, mire, otras instrucciones, acá donde lo estoy marcando, otras instrucciones. Ahí dice que hay que realizar en su cuaderno un resumen del tema. Y un tiempo de 10 minutos básicamente le va a llevar. Y acá también dice reconocimiento de las emociones. Aquí en otras instrucciones indica copiar en su cuaderno el resumen de la clase, realizar un cuadro comparativo de este tema, reconocimiento de las emociones, y tomarle fotografía y enviarlo el día viernes, ¿sí? A más tardar el día viernes a mi WhatsApp personal. ¿Cuál es Ya está, 58. Ese es, exactamente? ¿verdad? Sí, acá está toda la información, mire. Aquí está 58, y aquí mismo, mire, aquí está el código de la clase. Aquí está el código de Classroom, mire, aquí abajo. Aquí dice código. Entonces, esta misma información encuentra en todos sus cursos para que usted pueda apoyarse ahí. ¿Sí? Ahí está, a ese WhatsApp manda usted la fotografía de su resumen y también la de cuadro comparativo, de todas las tareas que ahí están. ¿Sí? Entonces, acá le voy a seguir mostrando y estas son las agendas. Luego de esto, aquí abajo dice videoclases, también aquí están grabadas. Semana del 25, del 1 al 5, del 8 al 12 y hoy terminando ya la subo del 15 al 19. Aquí usted va a encontrar el material, miren, acá está el material de apoyo de la semana pasada, métodos de diseño, ¿sí? Y psicología del color, precisamente para su carrera, diseño gráfico. Entonces, ahí mismo usted puede ver el material, ahí están el material, las clases, aquí están las dos clases de la primera semana del tercer bimestre, motivación y jerarquía de necesidades. Entonces, ahí usted tiene todo el material, ya solo es para que lo ubique en Classroom. Entonces, ya usted evidenció que ahí está todo el material para que le avise a sus compañeros. Va. ¿Ok? Un gusto poderles saludar y nos vemos en una próxima clase y por favor, conéctense, ¿sí? Conéctense para poder también ir saludándoles y que vayan recibiendo sus clases. Gracias, profe. Ok, hasta luego entonces, cuídense.